Buenos días. Hoy voy a hablar del libro Tokio, Estación de Bueno, de Yu Miri. Lo primero que quiero decir del libro es que tiene dos partes. La primera es el desarrollo de la novela y la segunda es lo que sería el epílogo, que resulta, digamos, importante en la medida en que aclara las sensaciones de desasosiego que deja leer una historia tan trágica, porque lo que dice la autora es que ella quería plasmar el dolor que vivió mucha gente de las periferias de Tokio, de las partes lejanas de Japón, por así decirlo, en lo que sería la primera mitad del siglo XX, más o menos hasta los 60, 70. Y digamos que esa claridad permite ver el texto como que tiene un sentido y quiere contarnos algo más que una historia trágica. Ahora, el texto se nos presenta como en la sinopsis como si fuera la historia de un fantasma, y este fantasma, Kazu, nos advierte desde un principio que el tiempo no existe para él tal como lo experimenta o creemos que lo experimentamos los demás. Nos dice que para él ya no hay un tiempo presente, ni un tiempo pasado, ni un futuro, sino que todo está más o menos superpuesto. Y digamos que aunque no tenemos mayores narraciones del futuro, la perspectiva del narrador protagonista es cierta en la medida en que va intercalando relatos de su presente como fantasma, lo que va viendo, con relatos de otros tiempos. Entonces, digamos que nos cuenta algo que está viviendo en el momento, que escucha o que ve, y luego pasa a un momento, digamos, de su infancia, cuando nos cuenta su infancia. Luego vuelve al presente y nos relata momentos de 4 o 5 años antes. Luego vuelve al presente, vuelve al pasado, y así. Entonces digamos que va intercalando sus tiempos, aunque de alguna manera siempre anclado al tiempo presente. Que digamos que nos permite, digamos, esta forma de narrar de él, nos permite, digamos, que darle un orden a la narración, nos permite recordar, digamos que el hilo temporal de lo que vamos leyendo, nos permite saber cuándo es fantasma y cuándo son recuerdos, ¿sí? También, ¿por qué? Porque cuando está hablando del presente, por lo general aparece un diálogo de lo que él escucha, de personas que él escucha hablando. Entonces digamos que eso nos ancla en el tiempo de él como fantasma. Y ¿qué otra cosa me gustaría mencionar? Es que, bueno, como ya muchos saben, un título suele ser el mejor resumen o el resumen más corto de una historia. El libro se llama Tokio, Estación de Bueno, no porque la historia suceda toda allí, pues allí está anclado el fantasma, sí, pero no toda la historia ocurre en la estación, porque cuando nos cuenta la historia de su vida, Kazu, pues siempre es en otros lugares. Pero es muy importante la estación
en la medida en que nos muestra, digamos, algo fundamental en la vida de esta persona y de muchas otras de la época, y es que eran campesinos que llegaron a Japón, llegaron a Tokio después de la Segunda Guerra Mundial a intentar hacer una vida y a conseguir los fondos para sostener a sus familias en el campo, que es, pues, es un poco la experiencia de vida del personaje protagonista. Y es importante la estación porque esta estación de Ueno es más o menos lo que diríamos la puerta al norte de Japón, partiéndonos desde Tokio como centro. Porque desde esta línea, de esta estación de Ueno, es que salen un montón de trenes que van hacia el norte, hacia las prefecturas del norte. Y nos muestra ese desarraigo, justamente porque Kazu, cuando nos cuenta su vida de trabajador, que tuvo que abandonar el pueblo desde los 12 años, que más o menos a los 20 años volvió, se casó y dejó a la esposa para seguir trabajando. Y así, y nos cuenta mucho que él volvía a su pueblo 2 veces al año, para las fiestas de los muertos y para las navidades, si no estoy mal, pero volvía muy poco. Pero también cuando estaba en las ciudades no se sentía parte de las ciudades, no quería pasar por campesino, entonces directamente ni siquiera hablaba con ciertas personas. Y esto nos habla del desarraigo que tiene el personaje y básicamente cómo no pertenece a la ciudad y de alguna manera, aunque siente que pertenece al campo, nunca está en él, no vuelve. Entonces su punto de ser termina siendo eso, la estación del tren, porque él no vive ni allá ni acá, él no es de la ciudad ni del campo. Entonces digamos que la estación lleva mucho, digamos, gran carácter simbólico en este sentido del desarraigo y de la no pertenencia a ningún sitio que probablemente vivió no solo el personaje protagonista, sino pues muchos otros japoneses que estaban en esta situación. Y otro elemento pues clave, digamos, que entra allí es los ritos budistas de la escuela de la tierra pura, que hablan de que después de la muerte los ritos funerarios básicamente lo que hacen es que mediante los sutras este muerto se vuelve un Buda que va a estar, digamos que velando o ayudándonos desde más allá al resto de seres humanos. Y es curioso, ¿por qué? Porque el protagonista Kazu muere arrollado por el tren, desmembrado, partido, despedazado, y pareciera intuir uno que no tuvo un ritual funerario dentro de la escuela pura, en la medida en que tal vez nunca lo lograron identificar, que el protagonista espera que sí, a partir de un reloj que le regaló su esposa, pero pues que no sabemos si lo lograron identificar o no. Y tal vez en esta encrucijada es que él no reencarna en un Buda, sino que se queda en el limbo del lugar, en el limbo y en el espacio en el que murió, ¿sí? Por eso en la estación, que es donde lo arrolla el tren. Se puede dar a la interpretación por otro caso, y es que avanzada la historia nos cuentan de que también hubo otro indigente que se suicidó en el tren y que nunca lograron identificar, pero Kazu digamos que nunca se da cuenta de otro fantasma, ¿sí? No percibe otra alma, otro espíritu en la estación. Entonces digamos que es una interpretación que le estoy dando yo a los ritos, en la medida en que durante la historia nos explican varios ritos y podría tener algo que ver, pero pues no es seguro, ¿sí? Es una interpretación muy libre. Y bueno, la historia, como dije, es trágica, es muy trágica, y sigue la vida
o bueno, los recuerdos en vida, recuerdos en muerte de Kazu, que es el fantasma, que nos cuenta él, es su historia de cómo él, hijo mayor de una familia de 8, a los 12 años empieza a trabajar, decide irse del campo, del pueblo a la ciudad a trabajar en lo que caiga para ayudar a la familia. Y cuando se casa con una chica que realmente es divorciada porque no funcionó su primer matrimonio. Entonces digamos que ahí entraría también en tela de juicio hasta qué punto él estaba viviendo lo que le tocaba vivir, ¿sí? Que es un dilema que él presenta, y es que él vivía y hacía lo que le tocaba. Entonces él se casa, tiene un hijo, tiene una hija, pero pues por estar trabajando casi no los ve. De nuevo, él va al pueblo 2 veces al año. Entonces pues lo que se llama un padre ausente en cierta medida, proveía y siempre veló porque en casa tuvieran que comer, que vestir y todo esto, pero pues nunca estuvo realmente en casa. Él se mató trabajando para que el hijo fuera a la universidad, y cuando se gradúa de la universidad el hijo muere, y pues él un poco se quiebra allí su espíritu, no sabe qué hacer en cierta medida. De nuevo, es como que cumplir con el proyecto de vida impuesto por la sociedad a veces parece carente de sentido, porque la vida no se lo recompensa. Luego, cuando él por fin es viejo y digamos que tiene una pensión, él se va a vivir con la esposa, y la esposa, después de 7 años en los que por fin conviven, en los que por fin son una pareja de esposos recién casados, se muere la esposa y él queda más destrozado aún, queda acabado, no sabe otra vez de nuevo pues por qué le están pasando estas cosas. Finalmente él decide seguir viviendo ahí, más o menos, y una nieta que tiene, que es hija de su hija, va a cuidarlo, que es veterinaria, y decide pues acompañarlo de viejo, y le hace el desayuno, y por la noche se encuentran y tal. Pero a él le da como un cargo de conciencia. Él no quiere que pues representar una carga para su nieta, quiere que ella pues también sea libre, y decide irse de la casa, que es su casa, y a vivir básicamente en la indigencia, allá en el parque de la estación de Bueno, en donde se termina encontrando con otros sin techo, dice el texto, con otros indigentes. Y en esta experiencia, digamos que entabló una relación de pseudoamistad con otro indigente que era como bastante sabio, bastante inteligente, que conocía muchas cosas, que él nos relata muchos de esos diálogos que tuvo con él, en donde nos explica pues momentos y escenarios de la historia de Japón, de acontecimientos importantes en la historia de Japón. Y digamos que pues parece que vive en la indigencia en este parque de Bueno unos 5, 6 años aproximadamente, hasta que entiende en una visita del emperador en la que desalojan del parque a todos los indigentes, pues mientras está el emperador, él estaba muy pensativo y decide tomar por fin riendas de su vida, poder decidir no vivir por como dicta el espíritu de la época, no vivir por vivir, sino que él decide eso, hacer algo, tomar decisiones.
y la decisión de él es la muerte. Él decide, no porque esté cansado de vivir, no porque se haya rendido con la vida, sino es como la única forma en la que él ve que tiene una agencia en el curso de su vida. Entonces él decide eso, morir. Y justo antes de arrojarse al tren, se desprende de su cuerpo y viaja hasta el pueblo natal, hasta esta casa que él habitó, en donde justamente está por ocurrir un tsunami, un gran tsunami. Y lo último que ve con su espíritu antes de que su cuerpo muera es que a su nieta se la lleva la ola y muere también en el mar. Se la lleva y muere, y justo después de esto es como que su cuerpo ya es destruido por el tren y queda remanente en espíritu. De nuevo, mala suerte, diría su madre. Yo lo asocio a lo de los ritos en la medida en que pues ya no hay nadie que lo encuentre y no hay nadie que lo entierre, y pierde el rumbo. Su espíritu no va a ningún lado, tal vez porque no hay un rito religioso que le dé el descanso y que lo conviertan en Buda. Digamos, sí, la historia es trágica, y digamos que nos puede hablar de varias cosas en general, como por ejemplo estas vidas tan duras que tuvieron que vivir muchos campesinos japoneses en los años 40, 50, 60, 70, pues para llevar sustento a la familia. Pero pues también nos habla un poco de cómo la religión se le fue metiendo a la vida también a la gente. Tal vez como esa misma religión era un punto de calma, un punto de equilibrio que medio dotaba de sentido su vida. Y lamentablemente pues Kazu no lo vio así, y por eso decidió terminar su vida. Pero sí, es una experiencia de vida que es interesante de ver, de apreciar en este Japón, pues que dura pues un montón de tiempo, porque al final el espíritu está más o menos como en el 2015, 2018, 2012. En la medida en que ya se están anunciando los nuevos Juegos Olímpicos, y él recuerda mucho que él trabajó haciendo las canchas y los estadios para los Juegos Olímpicos del 64 en Tokio. Entonces es un punto también de contacto allí. Y bueno, sin mucho más, me atrevería a decir que estas historias de dolor de comunidades enteras lo debemos principalmente a la autora. Creo que si hubiera sido un autor, un hombre que hubiera intentado llevar esta historia, lo hubiéramos visto desde otro lado, con otra intención, y no con esta tan amplia, en la que el personaje principal resulta ser simplemente un ejemplo, un caso para nada aislado de una experiencia de una gran comunidad. Y listo, espero que nos encontremos en otro video hablando de otro libro.